לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom y Jodesh Tov. Estamos iniciando el mes de Kislev, el mes de la celebración de Hanukkah, y no podemos pasar por alto también señalar que en el calendario gregoriano esta semana se recordó Kristallnacht, la noche de los cristales, en la escalada antijudía en la Alemania nazi, una noche de destrucción que algunos la ven como el inicio de la Shoah del pueblo de Israel. Se destruyeron sinagogas, casas particulares, y algunos vieron ahí ya el verdadero objetivo que tenía el Tercer Reich para destruir al pueblo de Israel. Pero vamos a empezar con alegría. Estamos en el mes de Kislev, un mes de mucha luz, de mucha efervescencia, y esperemos que este mes esté signado por paz y tranquilidad para todo el pueblo de Israel, especialmente a nuestros hermanos en Medinat Israel. La parashá de esta semana tiene un nuevo protagonista central, que es Yitzhak Avinu. Esta es la historia de Yitzhak, el de Toledot Yitzhak, las genealogías de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham tuvo a Yitzhak. Una de las preguntas que hemos recibido, vamos a tratar de tocar dos rápidamente en esta entrega. ¿Cuál era la diferencia real entre los patriarcas? Sabemos que cada uno tenía su estilo propio, tenía un atributo propio. Sabemos que Abraham era Hesed, era misericordia. Yitzhak era Geburá, fortaleza, Din. Y la vida de Yitzhak estuvo un poco signada por ese trágico episodio, realmente trágico, aunque fue una expresión de Emuná Shelemá y que lo transformó a él en Olat Enimá, en una entrega completa, porque muy pocos, casi nadie, está dispuesto a entregar su vida por ideología, y sabemos que el final tuvo un happy end, un final feliz, pero un hijo que ve levantar el cuchillo sobre su cabeza a su padre, evidentemente algo le queda para el devenir de sus días. Y a la postre nace el patriarca Jacob. La pregunta es, ¿qué diferencia hubo entre Abraham, entre Yitzhak y entre Jacob? Dijimos en entregas en años anteriores que evidentemente el patriarca Yitzhak era el más opaco, el más gris entre los dos fenómenos que fueron Abraham Avinu y su hijo Jacob. Yo me atreví a decir que Yitzhak fue el hijo de Abraham y el papá de Jacob. Sin embargo, vamos a ver que la Torá rescata algunos elementos muy singulares del patriarca Yitzhak. Es el que menos espacio ocupa en capítulos del relato bíblico, pero es aquel que más años vivió. Yitzhak, a diferencia de su padre, Abraham vivió 175 años y Jacob 147,
pero Yitzhak Avinu vivió 180 años, según el relato bíblico, y así lo entendemos y lo estudiamos nosotros durante toda la historia del pueblo de Israel, la tradición, la exégesis, porque está escrito así en la Torá. Estos años de Yitzhak nos comienzan a contar, empiezan activamente en su matrimonio, que fue a los 40 años, dice la Perashá, Vayi Yitzhak ben 40 shana, bekachto et Rivka, cuando tomó a Rivka, pero solamente tuvieron hijos 20 años después. Se da una coincidencia con su padre y su madre, y él y su mujer, que no tenían hijos. Yitzhak hizo tefilá y Hashem le respondió. Él dice que en realidad ambos decían tefilá, pero según enseñan los Jajamim, no es lo mismo la tefilá de un tzadik ben tzadik, de un justo, hijo de un justo, que una tzadeket, Rivka, que fue llamada como una rosa entre las espinas de la familia de Betuel y de Labán, y por lo tanto Hashem le respondió a él. Otra explicación muy linda, que es realmente interesante su aplicación para nuestra vida cotidiana, dice que Yitzhak hacía tefilá por su mujer y Hashem le respondió a él. Dice que todo aquel que hace tefilá por su semejante, kol amebakesh al javeró neaena tejilá, es respondido él anteriormente. De aquí aprendemos que no solamente Rivka era la que no podía tener hijos, sino que también él. Y la tefilá, que nosotros sabemos porque somos ma'aminim, bene ma'aminim, que somos hijos de creyentes y nietos de creyentes, que la tefilá tiene el poder supremo de poder cambiar algunas cosas en las que nos afligen o que nosotros necesitamos. Pero hay que decir tefilá como corresponde. La semana pasada vimos que Yitzhak, dice, Vayetze Yitzhak la suach basadeh, dice que estaba Yitzhak conversando en el campo al atardecer, de ahí los Jajamim apreciaron que Yitzhak estableció el rezo de la tarde. Y vamos a ver que Abraham, Vayashkem Abraham Baboker, estableció el de la mañana, y Jacob Avinu hizo lo mismo con el rezo de Arvit, que él es el que rezamos por la noche. Tal vez el momento más melancólico es el de Yitzhak. Ese momento en el que el sol va cayendo y la persona tiene una inspiración especial donde puede ver tanto la claridad como la oscuridad. Así fue la vida de Yitzhak, claridad y oscuridad. Otro dato entre los patriarcas. Yitzhak fue el único que no le fue cambiado el nombre, porque Abraham se llamaba Abraham, sin embargo Jacob se lo llamó Israel. Y hay un dato más que potencia el nombre de Yitzhak. Yitzhak, el nombre, primero se lo puso a Hashem. Le dijo, y lo llamarás Yitzhak. La historia de Yitzhak no fue tan risueña, pero su mamá dijo, todo aquel que escuche que voy a tener un hijo a la vejez, se reirá y se burlará de mí. Fue como decir el hijo de la risa, pero fue una risa de alegría verdadera, no de una risa superficial y efímera. Yitzhak, según lo que podemos ver y establecer en la lectura correcta del texto, fue quien de los tres se dedicó más a la tierra. Abraham, sabemos que era pastor.
no había nacido en la tierra de Israel. Había deambulado, como deambuló nuevamente Jacob. Sin embargo, sabemos que Isaac recibió la orden divina. Gur ba'aretz azot, vive en esta tierra. Y vamos a ver que la dedicación que tuvo Isaac fue mayormente con la tierra y no con animales. No tenía un liderazgo pastoril, sino que su trabajo, su dedicación fue efectivamente en las raíces de la tierra de Israel. Eso también lo hace distinto a los otros patriarcas. Hay otra consulta que nos dicen aquí si Isaac sabía o no sabía que lo estaba engañando su hijo Jacob cuando tomó el lugar de Esaú. Ya nosotros hemos dedicado un capítulo completo en años anteriores al tema, pero como la pregunta surge todos los años, y cómo puede ser, si Jacob mintió, cómo puede ser que un yehudí mienta, los antisemitas toman esto como dicen, ven, los judíos desde el inicio de su historia son todos mentirosos y embusteros, pero no es así. Nosotros dijimos que en aquel momento, según la opinión de mi persona, de acuerdo a la lectura, y hay diversidad, hay un abanico de opciones en las que algunos dicen sabía y otros dicen no sabía quién era el que estaba viendo, porque hacen hincapié en que Isaac había perdido la visión. Pero sin embargo, la Torá nos cuenta que hubo 3 bendiciones en esta perashá. Estoy resumiendo lo que se dijo antes para no quedarme en deuda con el amigo que hizo esta consulta. En realidad hubo 3 bendiciones. La primera, que fue a Jacob creyendo que era Esaú. La segunda, a Esaú sabiendo que era Esaú. ¿Qué les dijo? Le dijo que tengas prosperidad, ¿okay? Que tengas, que hagas buenos negocios, que la tierra te dé, le dio poder. A uno le dijo que va a dominar a sus hermanos y si estos se portan mal, comparamos. Los invito de verdad a abrir el libro y ver la primera bendición a Jacob creyendo que era Esaú y la segunda a Esaú sabiendo que era Esaú. Vamos a ver que, cambiando alguna que otra palabra, el contenido era diferente. Pero la tercera bendición, cuando Rivka le dice, si Jacob se casa con una de las muchachas lugareñas, meta Anoji, yo me muero, porque sabemos que los lugareños eran del pueblo de Kenan, que eran maldecidos, habían sido Arur, Kenan y Belabadim, cuando Noah maldice la actitud de su hijo Ham. Pueden ver para atrás, no vamos a repetir todas las semanas el tema. Entonces Isaac, ante la queja de su esposa Rivka, le encomienda a su hijo dirigirse a la familia de su madre y desposar allí a su futura mujer. En ese momento hay una tercera bendición, que es la que mucha gente no asocia a la lectura completa del relato semanal, y es cuando él le dice, y a ti se te será otorgada la bendición de Abraham mi padre, y la tierra en la que estamos aquí parados tú le heredarás. Vemos entonces que si Jacob hubiese recibido esta bendición al principio, seguramente es la que Isaac le quería haber dado a Esaú. Dice la Torá clarito que Isaac lo amaba a Esaú y que Rivka lo amaba a Jacob. Ella lo indujo a que vaya a recibir la bendición en lugar de su padre. El papito ciego, el abuelito ya entrado en años, le da la bendición. Estaba ciego pero veía muy bien. Él sabía
que le iba a dar una bendición a Esaú. En realidad, ahí nosotros hicimos hincapié el año pasado, que la bendición se la quiso dar porque estaban ellos muy apesumbrados que había tomado mujeres de los pueblos que no estaban permitidos. Y entonces Isaac lo llamó para hablar con el hijo, porque aunque el hijo se equivoque, siempre al hijo hay que tratar de ayudarlo, de conversar con él. Pero él tenía claro, por más que tenía una identificación tal vez, un amor especial por Esaú, él sabía que la continuidad de la herencia de Abraham pasaba por Jacob y no por Esaú. Entonces la tercera bendición, que es a Jacob, sabiendo que era Jacob, es la bendición de la herencia y la transmisión de los valores del legado del patriarca Abraham. Seguimos esperando las consultas de todos ustedes. Pueden hacerlo a nuestro correo isej@centroculturalhebreo.com. Entran si no a la página www.centroculturalhebreo.com y allí gustosamente estamos a su disposición. Pueden encontrar todas las filmaciones anteriores y las clases y seminarios que seguimos dando aquí en nuestra sede en San José, Costa Rica. Que tengan todos Chodesh Tov, Shabbat Shalom y hasta la próxima. ישמר השבת, אל ישמר אני. ישמר השבת, אל ישמר